Hola, bienvenidos todos al canal de la Maestra Luz. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro pequeño curso aprendiendo sobre el TDAH. Tenemos como objetivo tener herramientas básicas para reconocer las características del TDAH y realizar canalizaciones pertinentes desde la escuela para iniciar con el diagnóstico del mismo. Lo hemos dividido en 6 pequeños módulos que serían: ¿qué es el TDAH? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo lo afronta el sistema nervioso? Distintas miradas del TDAH. ¿Cómo intervenir y evaluar? Y todos en acción. La American Psychiatric Association, la APA, es la encargada de observar, analizar y clasificar los principales trastornos mentales que puede presentar una persona. Es por ello que se toma como referencia para la identificación de las características que atañen a cada uno de ellos. ¿Pero qué es el TDAH? Es un trastorno del neurodesarrollo definido por niveles problemáticos de inatención, desorganización y/o hiperactividad-impulsividad. La inatención y desorganización implican la incapacidad de seguir tareas, que parezca que no escuchan y que pierdan los materiales a unos niveles que son incompatibles con la edad o el nivel de desarrollo. La hiperactividad e impulsividad implica actividad excesiva, movimientos nerviosos, incapacidad de permanecer sentado, intromisión en las actividades de otras personas e incapacidad para esperar, que son excesivos para la edad o el nivel de desarrollo. De acuerdo a la guía para padres con niños con TDAH, la inatención se trata de la dificultad para focalizar y mantener la atención. La impulsividad es la dificultad para lograr el control de impulsos, es decir, el niño tiende a realizar acciones precipitadas, como cuando están formados en una fila y este chico empuja al otro y no comprende que va a haber una reacción inmediata hacia lo que él realizó. Puede haber dos consecuencias. Una, que este niño al que empujó, pues se caiga y se lastime, y otra, que pues va a ser el señalado y responsable de esta situación. No comprende que va a haber esa consecuencia, por tanto, actúa siguiendo nada más un impulso. La hiperactividad es el movimiento excesivo y desorganizado que es difícil de controlar. No es posible que permanezca sentado, no porque no quiera, sino porque su propio cuerpo le pide que se mueva. Por tanto, siempre va a haber este movimiento, piernas, brazos, su cuerpo en el asiento, corre, va, trepa, regresa. Muy bien, existen 3 tipos de TDAH, en donde predomina la hiperactividad e impulsividad, donde predomina la falta de atención y la presentación combinada, donde va a presentar características tanto de una como de la otra. Aquí cabe señalar que para que se considere que es un trastorno, debe de aparecer la sintomatología por lo menos durante 6 meses para poder clasificarse como tal. Los niveles de gravedad de este trastorno sería en remisión parcial, que es cuando no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Es decir, esta persona sí tiene algunas situaciones en donde no puede lograr encajar, no puede lograr participar debido a las características relativas y asociadas al TDAH. Sin embargo, no son las mínimas necesarias para que se dé el diagnóstico. Va fluctuando durante este periodo de observación de 6 meses. El nivel leve sería pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico. Los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Hay la presencia de lo mínimo que se requiere de sintomatología para poder clasificarse como trastorno. Sin embargo, en los contextos donde él participa hay un deterioro que es mínimo. Todavía puede involucrarse, todavía participa, todavía es considerado. En el nivel moderado, los síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave, ¿de acuerdo? Entonces está entre este y este. El nivel grave sería la presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico. Producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Aquí sí ya, debido a todas las características que se van sumando, esta persona pues llega a presentar problemas o dificultades para involucrarse en las actividades de manera regular dentro de los contextos donde participa.
Ahora, ¿cuál es ese mínimo de síntomas que debe de presentar? Pues son 6. En el caso de las personas de 17 años en adelante, el mínimo serían 5. Para el caso de nosotros como docentes en preescolar, en primaria, podemos comenzar a observar que serían a partir de 6, ¿de acuerdo? También vamos a considerar que deben de presentarse estas características para poder determinar si realmente estamos hablando de un TDAH o no. ¿Cuáles son las características? Bueno, que va a haber un patrón persistente de inatención y o hiperactividad de impulsividad que interfiere con el funcionamiento de desarrollo. En un momento más, checamos la sintomatología de estos dos. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en dos o más contextos. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explica mejor por otro trastorno mental, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. Es decir, si estamos hablando de que se presenta una situación de manera aislada durante ese periodo de 6 meses, que es la observación, no estamos hablando de ese trastorno. Vamos a suponer que fuiste a una fiesta y entonces, pues ya llega un momento en que el niño se cansa, se aburre y comienza a correr por todos lados y ya no quiere estar sentado ahí y está nada más hablando, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Esta actitud no es propia de un TDAH, es propia de cualquier niño. Por tanto, no podría decirse que presenta características del trastorno. Sin embargo, si esta irritabilidad la está presentando en varios contextos, en la iglesia, en el parque, en la escuela, en la familia, cualquier situación, entonces ya estaremos hablando de una conducta que se está presentando de manera sistemática. Recordemos que el periodo de observación son 6 meses y que es un mínimo de 6 características para poder sospechar que podría presentar un TDAH. Muy bien, vamos a ver ahora la sintomatología de inatención. Falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Se distrae con facilidad por estímulos externos. Olvida las actividades. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Y entonces es esta persona que todo el tiempo pareciera que está, pero no está. Le hablamos, no da una respuesta que corresponda con lo que nosotros estamos preguntando. No quiere enfrentarse a tareas que le implican un cierto tiempo de atención. La sintomatología correspondiente a hiperactividad e impulsividad es que juguetea o golpetea así las manos, los pies, se retuerce en el asiento, se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, corre o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, está ocupado actuando como si lo impulsara un motor, habla excesivamente, responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, le es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros. Entonces aquí es donde vemos que todo el tiempo está con esta excesiva energía, ¿verdad? Que a veces decimos, no es que el niño es porque pues está chiquito y tiene muchísima energía para jugar. Hay que diferenciar entre esos momentos en donde los chicos, porque sí, regularmente tienen energía y van, juegan, hacen deporte, no sé, practican arte, varias situaciones. Sin embargo, con el TDAH, pues las conductas impulsivas dijimos que se presentan en cualquier momento. Esa hiperactividad es la necesidad de estarse moviendo en cualquier momento, en cualquier espacio, y por tanto ya no concuerda con las acciones
que corresponden, por ejemplo, en este caso específico, a un deporte, ¿no? En el deporte, pues tenemos que andar corriendo detrás del balón porque es el fútbol y queremos meter gol y todo eso. Pero este chico TDAH, pues en todo momento se ven esas características. Muy bien. Este trastorno persiste hasta la edad adulta. No es una condición que pueda pues medicarse y desaparecer, ¿de acuerdo? Yo he escuchado a varios compañeros docentes que dicen, bueno, es que ya lo están llevando con el psiquiatra o con el neurólogo y ya le dieron pastillita para poner atención. Entonces, este chico que veíamos nosotros inatento y muy activo y demás, no, ya está sentado y ya pone atención. No, no es así. El medicamento no es para ello. Hay que recordar que la atención es un proceso cognitivo que requiere de trabajarse. No es con un medicamento. Lo único que va a hacer esta pastillita es ayudar un poco al paciente para que esta situación interna que sienten de muchísima ansiedad por la excesiva energía, pues se pueda empezar a regular. Sin embargo, la parte de la atención es un proceso cognitivo que nosotros desde el aula debemos y podemos trabajar. Los factores de riesgo serían bajo peso al nacer, fumar durante el embarazo, reacciones a aspectos de la dieta, alcoholismo durante el embarazo, maltrato infantil o heredabilidad. En el caso de los niños, lo vamos a poder observar en un bajo rendimiento escolar, en escasos logros académicos, una clara dificultad para atender por periodos prolongados, desorganización generalizada, inquietud excesiva, rechazo social, toma de decisiones impulsivas, desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia. Esta es una posibilidad muy, muy alta. En el caso de los adultos, pues habrá un bajo rendimiento o logro laboral, mayor probabilidad de desempleo, conflictos interpersonales, mayor absentismo, desarrollo de trastorno de la personalidad antisocial, encarcelamientos, alcoholismo, sufrir lesiones, infracciones de tránsito o accidentes. Estamos hablando, como ustedes ven, de un trastorno que puede llegar a repercutir de manera muy fuerte en los distintos contextos donde una persona se puede desenvolver. La comorbilidad van a ser aquellos trastornos que se pueden sumar al diagnóstico principal del TDAH. Este tipo de trastornos se llaman trastornos exteriorizadores. ¿Por qué? Pues porque el TDAH es una condición a nivel pues del cerebro, ¿ah? Que nosotros pues difícilmente vamos a poder observar. Sin embargo, estos trastornos exteriorizadores permiten que los que estamos acá afuera podamos darnos cuenta que algo no está yendo bien con el desarrollo apropiado de este cerebro. ¿De acuerdo? Esa es la comorbilidad, ese diagnóstico extra que se va a sumar al TDAH. No es una regla que todos los TDAH tengan un trastorno exteriorizador, sin embargo, sí se presenta de manera frecuente. Vamos a explicar algunos de ellos, nada más que sí, vamos a considerar que estas explicaciones son muy generales y que si yo estoy observando algunas de esas conductas, bien sea como padre de familia o bien sea como docente, debemos de hablar con un profesional de la salud mental. En el caso del docente, si contamos con la parte del apoyo de USAER, entonces canalizo al área de USAER. Si yo soy un padre de familia que estoy observando este tipo de rasgos, entonces me voy a acercar directamente a una consulta o acompañamiento psicológico para que me ayuden determinando si es alguno de estos trastornos realmente o son rasgos que se están presentando de pronto precisamente por situaciones del contexto o por alguna situación de un problema familiar o X causa, ¿no? Entonces, debemos de contar primeramente con este diagnóstico, con una visión profesional, dependiendo del área a la que nosotros estemos pues interesados, que en este caso quienes pueden realmente apoyarnos para definir si es un trastorno exteriorizador o no, pues sería el psicólogo. Muy bien, entonces, el trastorno posicionista desafiante tiene que ver cuando una persona va frecuentemente a retar a las figuras de autoridad. No observa que hay esos niveles jerárquicos y entonces no los respeta. Si yo digo blanco, siempre va a decir negro.
El trastorno del espectro autista está relacionado con el desarrollo del cerebro y se observa más que nada en esta situación de la comunicación y la forma en que me voy a relacionar con los demás. Ahí está una parte que no concuerda. El trastorno de ansiedad son niveles de ansiedad o preocupación muy excesiva que aparte se presentan de manera frecuente y que llegan a interferir con las actividades cotidianas. El trastorno de conducta disocial consiste en un patrón de comportamiento que es repetitivo y que además va a violar los derechos fundamentales de las otras personas. Ajá. El trastorno de la conducta tiene que ver con aquellas conductas que son muy severas y que no permiten que esta persona se autorregule. Todo el tiempo está desafiando los límites o sus propios límites y se pone en riesgo. El trastorno bipolar tiene que ver con periodos donde hay un exceso así de euforia, donde me siento excesivamente bien, pero llega otro periodo en donde me deprimo por completo. Y esos momentos de fluctuación pues llega a perjudicar lo que nosotros hemos establecido como relaciones sociales dentro de nuestros diferentes contextos. El trastorno de aprendizaje se presenta generalmente cuando no hay un problema con el CI, con el coeficiente intelectual, es decir, no hay una deficiencia intelectual que diga, bueno, precisamente porque hay un bajo nivel de comprensión, este chico no aprende. No. En el trastorno de aprendizaje, ese CI es normal. Estamos hablando de una puntuación entre 90 a 110. Eso se considera como normal. La puntita, que sería el 100, es lo que nos va a decir, aquí es donde debemos estar todos. Sin embargo, acuérdense, más menos 10. Entonces, de un poquito más abajo, que sería el 90, y un poquito más arriba, que sería el 110, todavía hablamos de un parámetro normal. Estos chicos tienen entonces un CI que está clasificado dentro de lo normal. Sin embargo, hay ciertos procesos que no logra comprender y por tanto, pues no aprende. El trastorno antisocial de la personalidad tiene que ver con estas personas que no logran manifestar que han comprendido que existe algo que es correcto y algo que es incorrecto. Ajá. Además, le gusta hacer enojar a las personas, les gusta que se molesten y lo hace de manera intencional, le gusta ver esas reacciones. El trastorno de Gilles de la Tourette está caracterizado por este tipo de movimientos muy repetitivos que además puede llegar a hacer algunos sonidos indeseados, se le suelen llamar tics y no es fácil, no es posible a veces controlarlo para la persona que lo presenta. El trastorno del lenguaje tiene que ver con que el niño logra recuperar algunas habilidades que son propias del lenguaje, pero otras simplemente no las puede comprender y ejecutar. El trastorno de la comunicación va un poquito más allá, en donde hablando de niños pequeños, pues cuentan con un bagaje muy limitado con respecto a niños de su edad. En el caso de los niños preescolares va a haber dificultades para comprender instrucciones que son muy simples o simplemente no pueden nombrar algunos objetos. Para los niños de primaria, pues sería frecuentemente que hay estos problemas en la comprensión y la formulación de ciertas palabras. Y para el caso de los chicos ya de secundaria, pues presentan dificultad en comprender o expresar ideas abstractas sobre toda esta parte. El trastorno depresivo se caracteriza por una tristeza muy intensa. También tiene una duración pues algo amplia y esto va a perjudicar directamente en las actividades que realiza. ¿Por qué? Pues porque pierde todo interés o todo gusto por participar en dichas actividades. El trastorno de abuso por sustancias tiene que ver cuando una persona sabe que a pesar de consumir esa sustancia, pues se va a ver perjudicado. En el caso del TDAH, vamos a priorizar esta parte del abuso del alcohol por dos razones principales.
Una sería porque es muy, muy fácil de conseguir. Aún siendo menor de edad, pueden conseguir alcohol y consumirlo. Y la otra es que precisamente esta ansiedad que hablábamos que les produce en su cuerpo la necesidad de estarse moviendo, pues es de este movimiento excesivo que tienen a nivel neuronal, produce muchísima energía y entonces lo que hace el alcohol es deprimir a la neurona. Por tanto, comienza, por decirlo así, a relajarse el cerebro, empieza a disminuir esta ansiedad y la persona que tiene el trastorno pues se siente de alguna manera tranquila. Y al gustarle esa sensación que no tiene de manera normal, de manera recurrente, pues entonces busca el estar consumiendo esta sustancia. Muy bien, llegamos aquí entonces al final del módulo 1. Vamos a recuperar que entonces es un trastorno que tiene que ver con el neurodesarrollo, que se requiere de un mínimo de 6 características para poder ser candidato, ¿no?, a un posible TDAH. Aquí, tanto la familia como el docente puede hacer una listita de cotejo tomando en cuenta la sintomatología y entonces palomear cuál es la que se está presentando, registrar en qué fecha se está presentando y qué tanto tiempo ha permanecido, porque recordemos que es durante 6 meses. Tal vez se presentó nada más durante 2 días y luego ya pasó. O puede ser que se está presentando 2 o 3 veces por semana durante este periodo de 6 meses y por tanto ya podemos hablar de un posible TDAH. También vamos a recordar que estos trastornos exteriorizadores, que son los que nosotros podemos ver, van a ser diagnosticados por un psicólogo. Sin embargo, aquí el psicólogo no puede diagnosticar el TDAH. Tanto el docente como el padre de familia como el psicólogo es el primer punto de partida para iniciar con el proceso diagnóstico, pero siempre va a llegar a la parte clínica, siempre va a ser o un neurólogo, un psiquiatra, quien vaya a definir que esta persona está presentando precisamente ese trastorno, ¿de acuerdo? Entonces, para el siguiente pequeño módulo, vamos a hablar de cómo identificar el TDAH en nuestros estudiantes, en nuestros hijos. Los espero. Si les interesa tomar no solo el curso, sino el taller, pues nos ponemos en contacto a través del correo electrónico que les voy a dejar en los comentarios. Éxito, bonito día.